Muy buenos días, mi nombre es Juan David Aguaragón y junto a mi grupo conformado por Jennifer Alejandra Valdés Chiquillo, Alejandro Navarrete y Luis Alberto Flores Bente, les vamos a hablar de la filosofía del derecho y el neoconstitucionalismo. Iniciemos hablando entonces de la relación que existe entre ambos. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía que se ocupa de reflexionar sobre el derecho, sus fundamentos, su naturaleza y su relación con la moral y la justicia. En este contexto, el neoconstitucionalismo es una corriente jurídica que ha generado importantes debates en torno a la interpretación y aplicación de las normas constitucionales. La relación entre la filosofía y el derecho y el neoconstitucionalismo es significativa, ya que este último plantea cambios dramáticos en la forma de entender el constitucionalismo y la normativa del derecho, lo que conlleva a una renovada filosofía del derecho que se adapte a estas transformaciones. Para Ferrajoli, el Estado de Derecho constitucional es un estado de poder limitado por el derecho y limitado por un derecho que a su vez se encuentra fundado en principios morales. Según Working, la relación entre la filosofía y el derecho y el neoconstitucionalismo se basa en la integración del derecho y la moral. Working sostiene que el concepto de derecho es un fenómeno de interpretación de una práctica y esa interpretación necesariamente recurre a estándares de moralidad política. En su visión, el neoconstitucionalismo representa una superación del viejo debate entre justnaturalismo y positivismo jurídico y se fundamenta en la interpretación de las disposiciones del derecho en su mejor luz, lo que implica una integración de la moral en la práctica jurídica. Cuando hablamos de otros autores relevantes para el neoconstitucionalismo, podemos citar al doctor García Amado, que dice que el neoconstitucionalismo es una nueva cara del justnaturalismo. También se puede hablar del realismo genovés que nace en la Universidad de Génova, que está encabezado por la doctora Susana Pozzolo, el doctor Comanducci y el doctor Ricardo Guastini, prestigiosísimo constitucionalista en los tiempos actuales. Pasaríamos a hablar del origen del neoconstitucionalismo y debemos recordar que nace posterior a la Segunda Guerra Mundial, nace por esa aplicación tan sesgada del positivismo alemán y de la masacre que se le realizó a los judíos. Pasaríamos a hablar entonces que para el neoconstitucionalismo las constituciones consagran una amplia gama de derechos que constan de una parte dogmática y orgánica. Pasaríamos a hablar ahora de la doctora Susana Pozzolo, que básicamente es una autora que toma gran relevancia en las últimas décadas. La doctora Susana Pozzolo es una figura destacada en el campo de estudio del neoconstitucionalismo y habla sobre las teorías del neoconstitucionalismo en sus estudios en estos grandes rasgos. Neoconstitucionalismo teórico, distinción entre regla y principio, la relación entre la constitución y la ley, la ponderación y la proporcionalidad, la independencia del legislador y el juez, y también en este cuadro que podemos ver en la diapositiva hace referencia a la diferencia entre un Estado legal versus un Estado de derecho constitucional. Podemos hablar entonces a grandes rasgos que los estudios de la doctora Susana Pozzolo y también del doctor Ricardo Guastini nos han permitido entender cómo funcionan los estados constitucionales actuales. Un ejemplo de esto serían las constituciones que la constitución alemana, italiana, española, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la constitución de Brasil del 98, la ecuatoriana del 2008 y también la boliviana y la colombiana del 91. Estas constituciones nos permiten entender cómo se ha venido plasmando el neoconstitucionalismo y las posturas garantistas dentro de las constituciones tanto latinoamericanas como europeas. Con base en lo anterior, vamos a revisar los principios del neoconstitucionalismo según Carlos Bernal. Carlos Bernal es un egresado de la Universidad del Externado y es magistrado de la Corte Constitucional. Él, en su libro El neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho, nos enmarca tres principios muy importantes, que son la ponderación, la proporcionalidad y el efecto horizontal de los derechos fundamentales. En cuanto a la ponderación, el doctor Carlos Bernal nos expone que es un método jurídico que se utiliza para resolver conflictos entre derechos fundamentales o principios constitucionales, cuando estos se encuentren en disputa o en colisión, como bien se dice. Se busca solucionar de manera equilibrada entre estos principios o derechos que se encuentren en conflicto, determinando cuál de los derechos tiene mayor peso en un caso concreto.
Para su aplicación, debe haber una disputa real y directa entre los derechos o principios y también los derechos o principios que se encuentren en disputa deben ser de igualdad normativa y jerárquica. Es decir, no puede haber una prelación a priori entre ellos. Dentro de la ponderación, él nos habla de dos subprincipios muy importantes, que son idoneidad y la necesidad. En el ámbito de la proporcionalidad, él nos va a enmarcar de que este es un principio que se utiliza para evaluar si las medidas que limitan los derechos fundamentales son adecuadas y necesarias en una sociedad democrática. También se considera como un criterio fundamental para aplicar de manera justificable y razonable dentro del ordenamiento jurídico los derechos fundamentales y los principios que se encuentren en relación. Ya para el efecto horizontal de los derechos fundamentales, él nos va a exponer, el doctor Carlos Bernal, que los derechos fundamentales no solo operan de manera vertical entre el Estado y el ciudadano, sino que también opera en una manera horizontal, es decir, entre ciudadano y ciudadano se deben respetar los derechos fundamentales y enmarca muy bien este principio. Para abordar el neoconstitucionalismo, según Robert Alexy, debemos iniciar diciendo que Alexy es uno de los principales exponentes sobre este concepto, y es que Alexis nos enmarca que hay un carácter principalista de la Constitución, el cual contiene unos principios que deben ser optimizados y esto implica que haya una reinterpretación de la Constitución como un conjunto de principios fundamentales que guían la interpretación y la aplicación del derecho. Asimismo, desde su perspectiva, Alexis nos menciona que los principios constitucionales poseen una fuerza normativa vinculante y que prevalecen frente a las reglas en caso de los conflictos. Esto quiere decir sobre todo que cuando hay un conflicto entre un principio constitucional o entre varios principios constitucionales, pues se debe hacer una ponderación sobre esos principios y asimismo se le puede dar solución al caso. Un ejemplo muy coloquial de ello es, imaginémonos que hay un conflicto entre el principio de libertad de expresión y el principio de privacidad. Entonces, hay un individuo que quiere compartir información privada sobre otro y al existir estos dos principios en conflicto, pues básicamente se va a hacer la ponderación y en definitiva, en esa ponderación, el ganador pues va a ser el principio de la privacidad. Esto quiere decir que la eficacia del derecho viene haciendo un énfasis pues, en los derechos fundamentales del individuo y para Robert Alexis es muy importante esto porque él dice que en última instancia el neoconstitucionalismo aboga por un análisis detallado y equilibrado de los principios constitucionales en conflicto, buscando encontrar como la solución que proteja mejor los derechos fundamentales involucrados en el lugar que simplemente se cumplan como reglas mecánicas. Dentro de las conclusiones podemos encontrar que el neoconstitucionalismo pues tiene una consolidación, digamos que se ha consolidado de manera importante como una importante corriente jurídica en América Latina y en Europa. Sin embargo, sigue enfrentando algunos desafíos y es que el neoconstitucionalismo enfrenta unos retos a la hora de la implementación en la práctica y el diálogo con otras tradiciones jurídicas como vendría siendo el positivismo. A futuro, pues espera que el neoconstitucionalismo siga evolucionando y adaptándose a los nuevos desafíos sociales y jurídicos que se enfrenten dentro de la comunidad o dentro de la sociedad en general. Muchas gracias.